Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Amén, aleluya. Padre, te alabamos y te bendecimos. Eterno Señor, gracias por tu amor, gracias por tu bondad. Gracias por darnos una vez más el privilegio de acercarnos a ti, Señor, de poder honrar, de exaltar y de glorificar tu nombre, mi Dios. Muchas gracias por cada uno de mis hermanos y hermanas. Gracias. Dios, te alabo y te bendigo ahora que nos disponemos, Señor, a estudiar tu palabra. Te pido que la misma corra y sea glorificada, que tú nos bendigas, nos ministres, nos asistas, Padre, y que tu palabra, Señor Dios, sea de una manera muy, muy especial, Padre Santo, llegando a las vidas y a los corazones, en el nombre de Jesús nuestro Señor. Muchas gracias. Amén. Amén. Tenga la bondad de acomodarse, mi amado hermano, allí en su casita. Y en esta hora permítame hablarles un momento bajo el tema motivos para gloriarnos. Bendito sea Dios. Motivos para gloriarnos. Aleluya. Toda la gloria indiscutiblemente pertenece al Señor, dirá alguno. Sí, sin duda alguna. Toda la gloria debemos dársela al Señor porque nosotros lo que en la vida logremos hacer indiscutiblemente se lo debemos al Señor. Pero la Biblia nos habla de algunos motivos para gloriarnos, para estar contentos, para sentirnos satisfechos, para sentirnos cómodos. Bendito sea Dios. Lo enseña la palabra de Dios y quiero que en esta hora lo estudiemos. Así como en la vida hay gente que se siente orgullosa porque son hijos de fulano de tal, porque tienen dinero, porque tienen mucha comodidad, porque son famosos y se sienten ellos, mis amigos, se sienten muy realizados y en alguna ocasión con algún orgullo exagerado por los bienes que tienen, o algunas personas inclusive se sienten orgullosas o se sienten que están realizadas según ellos por las perversidades que hacen, por las maldades que hacen, por el daño que puedan hacer. Y entonces para ellos es demasiado orgullo el poder hacer daño, el poder hacer mal. Bendito sea Dios. Pues mis amigos, si la gente en muchas ocasiones hace eso, la Biblia nos invita, bendito sea Dios, a que nosotros en cierta manera nos gloriemos en algunas áreas, bendito sea Dios. Nos sintamos contentos, satisfechos. No quiero usar esa palabra orgulloso, bendito sea Dios, pero sí que nos sintamos realizados y nos da los motivos y nos dice por qué, bendito Dios. El apóstol San Pablo, escribiéndole a los romanos, se sentía, Pablo, mi amigo y mi hermano, se sentía muy realizado. Y él habla de cómo las personas, bendito sea Dios, no se avergonzaban en muchas ocasiones de hacer lo malo, pero él dice que él tampoco se avergonzaba del evangelio y dice los motivos, bendito sea Dios. O sea, invita a los romanos a estar felices y a gloriarse en el Señor, a gloriarse en el evangelio, a gloriarse, bendito sea Dios, y a sentirse no más que los demás, pero sí a sentirse realizados, hechos, bendito Dios, hechos en el Señor, felices en el Señor, contentos con el Señor, bendito sea Dios. Entonces, ¿qué sucede? Primero la Biblia o Pablo le dice aquí a los romanos, una de las cosas que les dice es que ellos debían gloriarse y nosotros debemos gloriarnos precisamente en Dios, y dice el motivo, por Jesucristo. El versículo número 11 al cual dimos lectura, uno de los versos al cual dimos lectura dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos, bendito sea Dios, o sea, nos alabamos, nos echamos algunas flores, bendito Dios, y dice Pablo, nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, aleluya. Entonces, gloriarnos ¿en quién? En Dios. ¿Por quién? Por nuestro Señor Jesucristo. Gloriarse uno, no sentirse uno avergonzado, no sentirse uno achantado,
Porque hay gente que a veces se siente achantada de decir o avergonzados de decir que son cristianos. Y mucha gente tiene años, meses en alguna empresa y ellos prefieren guardar silencio y no decir nada de las cosas de Dios porque en ocasiones se sienten avergonzados. Bendito sea el Señor. Se sienten mal, se sienten incómodos. De igual forma que la familia a veces no se entere, que los demás no sepan, bendito sea Dios, que está frecuentando o que está yendo a una iglesia cristiana o que está muy pendiente de los programas, bendito sea Dios, que se están transmitiendo acerca de la palabra de Dios. ¿Ve? Y entonces a veces se sienten como incómodos, pero la Biblia nos invita, mi amigo, a que nos gloriemos. A que nos gloriemos en Dios, a que vivamos muy agradecidos con el Señor, contentos y felices con nuestro Dios y a sentirnos muy bien, muy realizados, mis hermanos y amigos, por nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque solo a través del Señor Jesucristo es que hay salvación. Porque solo a través del Señor Jesucristo es que hay, bendito sea Dios, el camino que se abrió para ir a la presencia de nuestro Padre Celestial. Porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solo a través de nuestro amado Salvador, a través de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso el apóstol Pablo dice, nos gloriamos en Dios, dice, en Dios. Y dice, por el Señor nuestro Jesucristo, aleluya, nuestro Jesucristo, dice, por quien hemos recibido ahora la reconciliación, aleluya. ¿Con quién nos reconcilió Cristo? Hombre, nos reconcilió con nuestro Padre Celestial. ¿Por qué? Porque nosotros andábamos mal, andábamos lejos de Dios, éramos pecadores, que nos complacíamos en el pecado, que nos deleitábamos en el pecado. Y como dice Pablo, ahora cosas de las cuales hoy os avergonzáis, o sea, felices haciendo lo malo y la picardía. Ve, y aunque estábamos contentos con el mundo y el mundo estaba contentos con nosotros, amigos, no teníamos comunión con Dios. Ve, no estábamos reconciliados con el Señor. Al contrario, estábamos lejos de Dios y como el Señor dijo, vuestras rebeliones, vuestro pecado, vuestra maldad ha hecho división, ve, entre el Señor y el pueblo, entre Dios y nosotros, bendito sea Dios, un tremendo abismo que nos separaba de Dios, ve, y estando nosotros en esa condición, estando mal delante del Señor, entonces la Biblia dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, bendito sea el Señor, y por eso el Señor vino a reconciliarnos. Ve, a reconciliarnos con nuestro Padre Celestial. Nosotros que andábamos mal, huyéndole a Dios, porque no queríamos de las cosas del Señor, porque no aceptábamos las cosas de Dios, porque nos hablaban del Evangelio. Es más, si es que nos dejábamos hablar del Evangelio, pero cuando alguien quería compartirnos la palabra de Dios, siempre salíamos a la defensiva diciendo, yo tengo mi religión, y con eso nos parecía que era suficiente. Teníamos una religión, sí, pero lejos de Dios, apartados del Señor, caminando hacia la idolatría, caminando hacia el paganismo, caminando hacia las cosas indebidas, lejos del Señor, bendito sea Dios, siempre nosotros tratando de justificarnos de acuerdo a lo que nos habían enseñado, tratando de justificarnos lejos de Dios, y entonces Dios nos ve en esa condición, y Dios lo único que ve, que aunque le estamos huyendo, el Señor que hace, se viene a buscarnos, bendito sea Dios, a buscarnos, mis amigos, y ahí es cuando el Señor nos encuentra en su amor y en su misericordia, y sigue el Señor buscando gente, almas, vidas que se reconcilien con el Señor. Entonces, si hay algo en lo cual nosotros debemos gloriarnos, como dice la palabra de Dios, es en Dios. ¿Cuál es el motivo? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué hizo nuestro Señor Jesucristo? Nos reconcilió con nuestro Padre Celestial. Bendito sea Dios. Entonces, ese es uno de los motivos por el cual debemos gloriarnos. El segundo motivo, el apóstol Pablo lo enseña aquí en el capítulo 5, en el verso 3 y en el verso 4, permítame leer, de Romanos, dice el apóstol Pablo, y no solo esto, sino que también, dice Pablo, nos gloriamos en las tribulaciones,
sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Bendito sea el Señor. Aquí está lo segundo que el apóstol Pablo puede decirle a los romanos, bendito sea Dios, en qué debían y en qué debemos gloriarnos. Bendito sea el Señor. ¿Qué dice el apóstol? Una vez más, verso 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos, dice Pablo. O sea, nos sentimos bien, nos sentimos felices, bendito sea el Señor. Y dice, nos gloriamos ¿dónde? En las tribulaciones, en los momentos difíciles de la vida. ¿Sabe ustedes, mis amigos, que en algunas ocasiones cuando a los apóstoles, la Biblia nos enseña, cuando la iglesia inicia, en algunas ocasiones, hombre, ellos fueron maltratados, fueron llevados a la cárcel, e inclusive uno de los que se prestaba para eso era precisamente el escritor a los romanos, Saulo, que después llegó a ser el apóstol Pablo. Pero la Biblia nos enseña, mis amigos, que a veces cuando los discípulos eran maltratados, dice la palabra que ellos salían de la cárcel, salían de los sitios donde los hubiesen tenido o donde hubiesen sufrido por causa del Señor, y dice la Biblia que ellos salían felices y salían contentos por haber sufrido por causa del Señor, por haber pasado ese momento difícil, por amor al Señor. O sea, en vez de sentirse en ellos fracasados, se sentían eran felices de que los hubieran tenido por dignos, hombre, de sufrir por causa del Maestro. ¿Qué nos enseña el apóstol San Pablo, mi hermano y mi amigo? Dice que nos gloriamos nosotros y debemos gloriarnos en la tribulación o en las tribulaciones. Dice el verso 3, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Cómo así? Sí, señores, gloriarnos en las tribulaciones, cuando mucha gente lo que hace en medio de una tribulación es quejarse, es pegar el grito al cielo, es, hombre, incomodarse, y algunos hasta a veces piensan en renunciar, en dejar a un lado el camino del Señor o apartarse del camino del Señor. Pero Pablo no está pensando en eso. ¿Sabe usted que Pablo está diciendo, hombre, que él se gloriaba y que nos gloriamos, dice Pablo? ¿Dónde? En las tribulaciones. ¿Recuerdan ustedes cuando Pablo y Silas estaban presos allí en Filipos? La Biblia nos dice que fueron azotados, fueron maltratados, los llevaron al calabozo de más adentro, y estando en el calabozo allá de más adentro, en la prisión, mis amigos, en medio de esa situación tan complicada, la Biblia dice que Pablo y Silas, hombre, no se sentían fracasados, ni se sentían que el Señor era injusto por el trato que les estaban dando. No, dice la palabra que a medianoche ellos cantaban alabanzas al Señor, bendecían y glorificaban al Dios del cielo. ¿Qué es lo que están demostrando? Que están contentos, que están satisfechos, bendito sea Dios, que aunque están pasando un momento de prueba, un momento difícil, por eso es que el apóstol ahora con toda autoridad puede decir, y nos gloriamos, bendito sea el Señor, nos gloriamos, ¿dónde? Dice el apóstol, nos gloriamos en las tribulaciones, bendito sea el Señor. ¿Cómo se siente usted en esta situación que estamos pasando? ¿Cómo se siente, mi amado hermano? ¿Se siente que, hombre, que podemos salir adelante, que vamos en victoria? ¿O se siente usted ya que dice, estoy que tiro la toalla, estoy que no doy más, esta situación me va a acabar, bendito sea Dios, hombre, y no se siente realizado, no siente que Dios está tratando con su vida y que Dios está permitiendo esto con un propósito, bendito sea el Señor, sino al contrario, muchos se sienten en que ya, la verdad como que parece que Dios se hubiera olvidado, pero no, para nada. La Biblia nos enseña que estas situaciones y estas cosas vienen con un propósito y vienen con un plan de parte del Señor. ¿Por qué? Dice Pablo, y nos gloriamos, oye esto, y nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Por qué en las tribulaciones? Entonces Pablo empieza a mencionar una lista, y entonces ahora Pablo nos dice, nos gloriamos en las tribulaciones, y dice, sabiendo que la tribulación produce paciencia, bendito sea Dios. Ya sabemos el motivo. Cuando Dios permite una situación, una prueba o una tribulación,
o una situación difícil, es porque esa tribulación, amigo, en el hombre, en el ser humano, produce paciencia y con mayor razón en el Hijo de Dios. Produce, algo está produciendo. Eso no vino por venir, algo está produciendo. ¿Qué produce? Produce paciencia. Bendito sea el Señor. ¿Por qué? Porque entonces ya nos lleva a esperar, nos lleva, hombre, a estar tranquilos, nos lleva a reflexionar y definitivamente nos lleva a ver la mano del Señor. Entonces, por eso es que Pablo dice, nos gloriamos, ¿dónde? Nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Por qué? Porque la tribulación sabemos que produce paciencia y dice algo, y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Bendito sea el Señor. Entonces, miren que la situación y la prueba, los momentos difíciles que Dios a veces permite, no vienen por venir, sino que Dios los ha permitido. Bendito sea el Señor, hombre, porque a través de esto Dios nos está enseñando paciencia, nos está dando paciencia y a la vez nos está dando, bendito sea el Señor, como dice acá, prueba y la prueba produce esperanza. Bendito sea el Señor. Eso es, mi hermano. Si usted mira a la luz de la palabra de Dios, todos los hombres y las mujeres del Señor, personas que fueron fieles al Señor y que Dios llegó a tener algo bien bonito con ellos, ellos tuvieron que aprender, bendito sea Dios, a pasar momentos muy difíciles en la vida, pero a salir adelante. Para Abraham no fue fácil. Abraham tuvo que tener paciencia. Abraham, bendito sea Dios, sabe que tuvo que Abraham esperar que los años pasaran. Pero la Biblia nos enseña, y como estudiamos, creo que el domingo, dice la Biblia que Abraham se sostuvo, aunque no mirando, hombre, que su cuerpo se iba envejeciendo, pero el hombre tenía fe. Mirando que la esposa era estéril, que también se iba envejeciendo, pero el hombre tenía fe. Y dice la Biblia que se fortalecía, hombre, dándole gloria a Dios, bendiciendo el nombre del Señor, o sea, gloriándose en el Señor. Y así pasaron muchos años. Pero ¿qué me dicen de José? Aquel muchacho que a una edad de 17 años es vendido por sus hermanos, porque Dios tiene unos planes bien bonitos con él. Es vendido por sus hermanos y es llevado como esclavo a Egipto. Y fuera que vendido como esclavo o llegando a Egipto la situación se calmara, pero la situación allí no se calmó. Allí tuvo que ser probado, bendito sea el Señor, a ver qué dominio tenía este muchacho, mis amigos, sobre sí mismo. Y la Biblia nos enseña que pasó la prueba este muchacho. Pero allí no terminó la situación, ahora tiene que ir a una cárcel, porque esa fidelidad lo llevó a una cárcel, a pasar momentos complicados allí encerrado, bendito sea Dios. Es la situación que pasa a José, pero al final lo logró. Abraham al final logró lo que Dios le prometió. José al final logró lo que Dios le prometió. ¿Pero qué tuvieron que pasar? Tribulaciones. Es que la tribulación produce paciencia. ¿Pero qué me dicen de Moisés? Moisés, mis amigos, aquel hombre con el cual Dios tiene un trato maravilloso y lo quiere usar el Señor para sacar a Israel de la esclavitud de Egipto. Y entonces la Biblia nos enseña que Dios tuvo que llevarlo, amigo, y lo llevó al desierto. A aprender ¿qué? A pasar tribulaciones, a aprender paciencia, bendito sea el Señor. Aprender allí, mis amigos, para después poder tratar con ese pueblo. José tuvo que aprender también para después tratar con los egipcios y poder administrar bien las cosas. Alabado sea el Señor. Siempre va a haber un propósito y un plan de Dios. Dejemos que Dios a través de esta situación nos está enseñando paciencia, nos está enseñando a esperar en Él. No creamos que el hombre es el que tiene el control de las cosas. No, mis amados hermanos, el hombre podrá decir muchas cosas, el hombre podrá expresarse y podrá creer que ya tiene el mundo en sus manos y que como que tiene el control de todo. No, señores, el control de todo lo tiene el Dios del cielo y el Dios del cielo nos está enseñando a que sigamos esperando en Él. Bendito sea el Señor. Y por eso en medio de las situaciones difíciles de la vida es bueno que nos gloriemos. ¿De qué manera? Diciéndole, Señor,
Señor, yo sé que tú tienes el control. Yo sé, Señor, que tú eres el que manejas esto. Alabado sea el Señor. Esto no lo tiene, el control no lo tiene Satanás. El control lo tiene el Dios del cielo. Y como Él tiene el control, le está dando el cumplimiento a su palabra. Le está dando el cumplimiento a lo que ya tenemos escrito en la palabra del Señor. Pero dejemos que el Señor nos enseñe y nos siga enseñando y dando y aprendiendo paciencia en nuestras vidas. Alabado sea el Señor. Ya después de esto, usted sabe, mi hermano, que ya no será el mismo, ya no seremos los mismos. Bendito sea el Señor. No son los golpes de la vida los que nos han enseñado y han ido moldeando nuestro carácter y nos han ido enseñando paciencia. Y por eso muchas cosas que antes nos desesperaban, ahora no. Muchas cosas que antes nos confundían, ya no. Cosas que a veces o situaciones que a veces nos ponían incómodos, hasta nos atribulaban, hoy no. Hoy vienen, bendito sea el Señor. Ve, pero Dios en su misericordia nos fue enseñando paciencia. Y a través de esas situaciones que Dios nos permitió pasar, es que hemos aprendido. ¿No ve los hogares? Cuando a veces los muchachos están recién casados, a veces por cualquier detallito, por cualquier cosita, en muchas ocasiones hasta pelean, discuten, por cualquier bobada, como llamamos nosotros. Pero a medida que el tiempo pasa, entonces uno dice, y llegamos a reflexionar y llegamos a pensar y decimos, Dios mío, yo no que peleaba por aquella cosa tan sencilla y tan sencillo que era. ¿Por qué? Porque el tiempo ya ha ido pasando y esas cosas nos han enseñado, bendito sea el Señor, que en la vida hay que tener paciencia y la hemos aprendido a través de las situaciones difíciles que Dios a veces ha permitido. Por eso, mi amado hermano, gloríese en esta situación, confiando, dándole honra y alabanza al Señor y sabiendo que los que amamos al Señor, todas las cosas nos ayudan a bien, bendito sea Dios por siempre. Pero hay algo más que dice el apóstol Pablo, en lo que nosotros debemos gloriarnos. ¿Y saben qué es, mis amigos? Dice la Biblia que nosotros debemos de gloriarnos en la esperanza que nosotros tenemos en el Señor. El verso número 2, capítulo 5, verso 2 dice, por quien también tenemos entrada, oye lo siguiente, por la fe, a esta gracia en la cual estamos firmes, dice el apóstol, en la cual estamos, ¿qué? Firmes, aleluya, porque hay que permanecer firme en la fe, que un día se nos enseñó, en la fe, en la palabra de Dios, en la fe, bendito sea el Señor, hombre, de poder seguir creyendo y mantenernos en el Señor, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual, dice Pablo, estamos firmes, pero no tan solo firmes, dice, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, bendito sea el Señor, y nos gloriamos, ¿dónde? En la esperanza de la gloria de Dios. ¿En qué nos gloriamos? En esa esperanza, mi amigo. ¿En cuál esperanza? En esa esperanza de que un día veremos la gloria de Dios tal y como es. En esa esperanza, bendito sea Dios, de que un día el Señor volverá, que viene por los suyos, a llevarnos a la gloria de nuestro Padre Celestial. Dice que nos gloriemos en esa esperanza, o sea, que nos sintamos satisfechos y contentos porque sabemos, bendito sea el Señor, que un día nuestro Maestro viene a llevarnos a la casa de su Padre, bendito sea el Señor. Por eso dice el Señor en San Juan capítulo 14, dice, en casa, no se turbe vuestro corazón, empieza diciéndonos, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y dice, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez. Y dice, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Bendito sea el Señor.
Entonces mire qué importante, mi hermano, que podamos gloriarnos en saber que nuestro Maestro viene, en que nuestro Señor viene, en que Dios en su amor y en su misericordia nos ha dado esa esperanza de poder esperarle, de poder conocerle, de saber y enterarnos a través de su palabra que Él viene por su iglesia, que Él viene pronto, alabado sea el Señor, por los suyos. Y entonces dice Pablo que nos sintamos, bendito Dios, que nos gloriemos en esa esperanza de nuestro Padre Celestial, en esa esperanza de nuestro amado Señor Jesucristo que viene por los suyos. Eso es, bendito sea el Señor, en lo que nosotros como tal debemos de gloriarnos, en esa maravillosa esperanza. Sepa, mi amado hermano, que el Señor viene, recuérdelo, alabado sea Dios. Recuérdelo, y no hay que estarle diciendo, mi amado hermano, que las cosas ya se han dado, porque las cosas se están dando, bendito sea el Señor. Ya estamos mirando muchas cosas, bendito Dios, que la palabra del Señor lo enseña. Ve que la palabra del Señor lo enseña y que Dios en su amor y en su misericordia nos está permitiendo que lo veamos. El cumplimiento de la Sagrada Escritura, el cumplimiento de la palabra del Señor. Quiero que vayamos un momento a Primera de Juan capítulo 3, por favor. Primera de Juan, el capítulo 3, el versículo número 3. Vamos a mirar qué nos dice por allí San Juan. Primera de Juan 3:3. Dice Juan, y todo aquel, oye lo siguiente, que tiene esa esperanza, aleluya, esa esperanza en la cual nos gloriamos. Dice, y todo aquel que tiene esa esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro, alabado sea el Señor. ¿Cómo podemos gloriarnos en esa esperanza, amado hermano? Claro, porque esa esperanza nos lleva a purificarnos. Ve, todo aquel que tiene esa esperanza, entonces se purifica. Aquel que piensa, bendito sea Dios, aquel que piensa y que analiza y que sabe que el Señor viene pronto, hombre, ¿qué es lo que va a hacer? Pues va a arreglar cuentas, se va a poner a cuentas con el Señor, se va a poner a cuentas con su prójimo, se va a poner a cuentas que las cuentas estén saldadas, que todo esté bien, bendito sea el Señor. ¿Por qué? Porque sabe que el Señor viene. Por eso Juan dice, y todo aquel que tiene esa esperanza se purifica a sí mismo. O sea, otros no tienen que estar detrás de él diciéndole, sino que él es consciente y sabe que debe arreglar su vida y su comunión con el Señor, porque tiene esa esperanza. ¿Sí ha notado usted, mi amado hermano, que en medio de esta situación que estamos pasando, mucha gente que ha conocido del Señor está regresando al redil? Están buscando del Señor y tenemos testimonios por muchos lugares, bendito sea Dios, de cómo mucha gente, hombre, está analizando y está diciendo, wow, todo esto nos dice de verdad que el Señor viene pronto. Lo mejor que puedo hacer es arreglar cuentas con Él. Lo mejor que puedo hacer es arreglarme, ponerme al día con el Señor. Y muchos, bendito sea Dios, están corriendo. Y como dijo el Señor por allí en San Juan capítulo 10, dijo, aún tengo otras ovejas que aún no están en el redil, pero debo llamarlas, deben venir, bendito sea Dios, y esas ovejas están viniendo, están llegando, alabado sea Dios. ¿Por qué, mi amado hermano? Hombre, porque esa esperanza maravillosa de que el Señor viene pronto, bendito sea el Señor, dice San Juan que todo aquel que la tiene, entonces quiere purificarse. ¿Por qué quiere purificarse? Dice, así como Él es puro, porque nuestro Dios también es puro. Entonces el que tiene esa esperanza de que Él viene pronto, que viene por los suyos, entonces también lo que quiere es purificarse, alabado sea Dios. Pero vamos a Primera de Pedro capítulo 1, por favor, verso número 3. Miremos qué nos dice Pedro por allí, Primera de Pedro capítulo 1, el versículo número 3. El apóstol San Pedro dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, aleluya. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer, aleluya, para una esperanza que viva, aleluya, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, aleluya. Tenemos una esperanza que ahora Pedro la llama una esperanza viva, aleluya.
Esa es, mi amigo, en esa esperanza en la cual nosotros debemos gloriarnos, dice el apóstol Pedro, que esa esperanza, mis amigos, en esa esperanza el Señor nos hizo renacer y la llama una esperanza viva, y dice una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Aleluya. ¿Qué nos dice la palabra? ¿Qué afirma y qué le pone más? Bendito sea el Señor. Credibilidad, mi amigo, a esa esperanza viva que tiene el cristiano, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Saber que el Hijo de Dios nació. Saber que el Hijo de Dios murió, pero saber que el Hijo de Dios también, el Hijo de Dios resucitó. Bendito sea Dios, resucitó. ¿Ve? Y entonces la Biblia nos enseña que así como Cristo resucitó, hombre, un día la iglesia del Señor, los que han muerto en Cristo, también se levantarán. Y entonces Daniel dice que unos de los que duermen en el polvo de la tierra, muchos despertarán para vida eterna. Van a despertar, van a levantarse. ¿Y por qué? Bendito sea Dios, porque Cristo se levantó. El apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, dice que si Cristo no hubiese resucitado, hombre, todo sería un engaño. Si Cristo no se hubiese levantado de entre los muertos, todo sería una falacia. ¿Ve? Y dice, y seríamos los más dignos de conmiseración. O sea, los más dignos de lástima si Cristo no hubiese resucitado. Aleluya. Pero ahora el apóstol dice, pero Cristo resucitó. Cristo resucitó y Él mismo da testimonio, alabado sea el Señor. Y fue tal el impacto de la resurrección del Señor Jesucristo que Pablo, mi amigo, estuvo dispuesto a dar la vida por el Señor y la dio, a predicar y a sufrir por el Señor, bendito sea Dios, a cambiar, mi amigo, a dejar de ser un fariseo, un hombre importante en aquel tiempo, bendito sea Dios, para convertirse en un hombre perseguido. Amigo, en un hombre que tuvo que pasar momentos muy difíciles en la vida por predicar a Jesucristo, pero a un Cristo resucitado, alabado sea su nombre, a un Cristo resucitado. Y por eso Pablo dice, ahora Cristo resucitó. Las mujeres, amigos, que fueron a la tumba a mirar el cuerpo del Señor y llevaban algunas flores, llegaban algunas cosas, la Biblia nos enseña que un ángel les dijo, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Ya no está aquí, Él ha resucitado, Él vive, alabado sea Dios, Él vive, bendito sea el Señor. Y por eso es que una vez más les leo lo que dice Pablo, dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer, aleluya, para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, bendito sea el Señor. ¿Por la resurrección de quién? De Jesucristo de los muertos. Qué maravilloso, mi hermano. Tenemos a un Cristo vivo que pronto vendrá a buscarnos, que pronto vendrá por los suyos, que pronto vendrá por sus hijos, que pronto vendrá por todo aquel que le aceptó, que le recibió en el corazón y que fue limpio con su sangre. Bendito sea Dios, por todo aquel que tiene esa esperanza y que se purifica, alabado sea Dios, que todo aquel que se siente feliz, contento, que se siente, como dice Pablo, se gloría en esa esperanza de que Cristo viene y viene por su pueblo, por su iglesia. Aleluya. San Pedro nos dice en el capítulo 3 de esta misma carta, en el versículo número 15, verso número 15, por favor, dice el apóstol San Pedro, primera de Pedro 3:15, dice el apóstol, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Aleluya. Mire cómo ahora el apóstol Pedro nos invita a que presentemos defensa, y una defensa con mansedumbre, no peleando, no discutiendo. Porque el evangelio no entra a puños, el evangelio no entra a espadas, el evangelio no entra con balas. No, señores. El evangelio entra con amor. Muchas religiones si quieren implantarlo de ellos a la fuerza.
Pero el Evangelio no. En el Evangelio el Espíritu Santo es el que va obrando en las vidas, el que va tocando los corazones, el que le va enseñando a la gente, alabado sea Dios. Y por eso Pedro ahora nos dice, presenten la esperanza que hay en vosotros, pero preséntenla con mansedumbre, presenten defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Tenemos una esperanza. Ya hay que presentar razón. Hay mucha gente que dice que Cristo no viene. A ellos hay que enseñarles que el Señor sí viene. ¿Ve? Hay otros que a veces dicen, es que el Señor se demora mucho, o todo. Algunos dicen, desde niño estoy escuchando que el Señor viene. Que el Señor viene y que el Señor viene. ¿Y dónde ha venido? Bendito sea Dios. ¿Ve? Entonces la Biblia por eso nos dice que el Señor no retarda su promesa. ¿Cuál promesa? La esperanza que tenemos. Él no retarda su promesa como muchos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros. Y dice, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Por qué es que el Señor no ha venido? Porque es que hay muchas almas por ganar. Hay muchas personas que deben saber del Señor. Hay muchas vidas que deben consagrarse, en que están en una iglesia, pero necesitan consagrar su vida al Señor. Y como Él no quiere que ninguno perezca, bendito sea Dios. Recuerdo tanto que en una ocasión, cuando estaba iniciando el Evangelio, el camino del Señor, tendría algunos 18 años por ahí más o menos. Recuerdo que un vecino se me acercó, ya un señor de edad, y me dijo, no, Arturo, yo desde que soy joven, me dijo, estoy escuchando y he oído que Cristo viene, pero ¿qué va? ¿Dónde ha venido? Eso todos dicen lo mismo, ¿dónde ha venido? Me quedé mirándolo y le dije, don fulano, si el Señor hubiese venido ayer, ¿qué hubiese pasado con usted? Si hubiera ido, se hubiera quedado. El hombre me dijo, me hubiera quedado. Le dije, eso es lo que el Señor está esperando, que usted arregle su vida con Él, porque Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, que todos se acerquen, que en todos nazca esa defensa. Bendito sea Dios. Y amigos, y esa esperanza, que nazcan todos, esa esperanza no puede perderse en el Hijo de Dios. Al contrario, el Hijo de Dios debe presentar defensa con mansedumbre, con reverencia, presentar defensa de esa esperanza maravillosa que hay en vosotros, como dice Pedro, que hay en nosotros, presentar defensa. ¿Cuál? La venida de nuestro amado Salvador. Y sentirnos, amigos, muy, muy felices y contentos por esa bendición. Como dice el apóstol, nos gloriamos en esa esperanza. Quiero terminar con Colosenses capítulo 1, versículo número 27, por favor. Versículo número 27, Colosenses 1, 27. Dice la palabra de Dios, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este ministerio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Aleluya. Esto, mi amigo, fue para el pueblo judío una oportunidad maravillosa que Dios le brindó. Pero la Biblia dice, a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Él vino al pueblo judío y el pueblo judío lo rechazó. Lo rechazó. Muchos conocieron del Señor, eso es indiscutible, y le aceptaron, pero en su mayoría lo rechazaron. Pero hubo una oportunidad muy bonita para los que no éramos judíos. Bendito sea Dios. Y entonces por eso es que ahora el apóstol Pablo, escribiéndole a los colosenses, una vez más, por favor, el capítulo 1, verso 27, dice Pablo, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este ministerio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Bendito sea Dios. Eso es Cristo en nuestras vidas, la esperanza de gloria. Alabado sea el Señor.
Por eso, mi amado hermano, como dice la palabra, hombre, Dios cambió nuestro lamento en gozo. Que ese gozo invada nuestro ser. Como estudiamos ahora, bendito sea el Señor, lo hemos estudiado primero, amigos, en gloriarnos, mis hermanos, en gloriarnos en Dios por nuestro Señor Jesucristo. Segundo, gloriarnos en las tribulaciones, porque a través de esa tribulación algo el Señor nos está enseñando. Y tercero, gloriarnos, amigos, en la esperanza de que nuestro amado Salvador viene pronto por los suyos. Por eso, gloriémonos en Cristo Jesús. Gloriémonos para la honra y la gloria de su santo nombre. En saber que nuestro amado viene pronto y que le estamos esperando. Y que no podemos descuidarnos, sino que necesitamos mantenernos en pie con su ayuda. Por eso, amada iglesia, amado hermano, a seguir luchando, a seguir batallando, porque pronto nuestra esperanza de gloria aparecerá en las nubes para llevarnos a la casa de nuestro Padre Celestial. Oremos. Dios, te alabo y te bendigo. Eterno Señor, quiero darte gracias por tu amor y bondad. Gracias por tu inmensa misericordia. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por invitarnos a gloriarnos en ti, Padre Celestial. La mejor forma de gloriarnos en ti es dándote a ti la gloria, Señor. Gracias por invitarnos a gloriarnos, Señor, en las tribulaciones. En las tribulaciones, en saber que la tribulación produce paciencia. A gloriarnos en el sentido de que tú nos estás enseñando, Señor, algo a través de esa situación. Dios, y gracias porque nos invitas una vez más a seguir gloriándonos en esa esperanza maravillosa que se llama Jesucristo. Nuestro amado Salvador, quien pronto, Dios, quien pronto vendrá y aparecerá. Dios, gracias porque los acontecimientos y las cosas que están sucediendo, Señor, en el mundo, Dios, nos están diciendo muchas cosas acerca de tu venida, Señor. Nos están diciendo que tú, Señor, vienes pronto, Señor amado. Todo esto, Señor, ayúdanos a presentar defensa, Señor, de esta esperanza que hay en nuestras vidas, Señor, y a mantenernos en pie, firmes, a presentar defensa, Señor, con mansedumbre y reverencia, sabiendo que tú vienes pronto, sabiendo que tú vienes por los tuyos, Padre Celestial. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. Bendice tu pueblo, tu iglesia, fortalece a mis hermanos y hermanas, que no nos cansemos de oír, Señor, que tú vienes, sino al contrario, que cada día, Señor, esa esperanza crezca en nuestra vida, Padre. Crezca en tu pueblo, crezca en tu iglesia, crezca en tus siervos, Señor amado, crezca, Padre Celestial, y que podamos estar preparados, listos, estar velando y orando, Señor. Dios, con nuestras vestiduras, Señor amado, limpias, como leímos y estudiamos en tu palabra. Y todo aquel que tiene esa esperanza, a mí, oh Dios, se purifica a sí mismo, así como Él es puro, así como tú eres puro, Señor. Te alabo, te bendigo y muchas gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén.